Y en estos momentos nos unimos a la plataforma de radio. En estos momentos Kenji Fujimori, de votos preferenciales, congresista prácticamente ya reelegido, es entrevistado por el Chema Salcedo. Veamos. Kenji Fujimori de Fuerza Popular, de acuerdo a la encuestadora CPI, estaría en esta cifra: 526.545 votos. Número 2, Cecilia Chacón, también de Fuerza Popular, 185.000. Mercedes Arauz, Mauricio Mulder, Jenny Vilcatoma. Está en estudios el congresista Kenji Fujimori. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Chema. Gusto estar aquí contigo. ¿Usted esperaba sacar esa cantidad de votos? Sinceramente. Bueno, primero que nada me siento contento, satisfecho de haber obtenido por segunda vez la máxima votación, a pesar, Chema, de todos los golpes, la feria de tachas, ¿no? Entonces, me siento contento, pero al mismo tiempo eso implica una tremenda responsabilidad, por supuesto, con mi electorado. ¿Pensaban ustedes sacar la mayoría absoluta que acaban de conseguir, según todas las proyecciones? Mira, se han quedado con las primeras que estaban, cuando hablaban de 60 decían que bárbaro, después han pasado a 65, recontra bárbaro, y ahora más de 70 dicen en algunas proyecciones. Yo creo, Chema, que eso es el resultado del trabajo de institucionalidad que ha venido realizando Keiko, no solamente desde el 2011, sino desde el 2006, cuando Keiko empieza a visitar pueblo por pueblo, no solamente aquí en la costa, sino en la sierra y también en la selva. Y eso se ha visto reflejado en las urnas. Un trabajo permanente. ¿Qué le tienen ustedes que decir a la gente que dice peligrosísimo? Todo el Parlamento pintado de naranja, desde la puerta hasta el baño. Poder absoluto. Esta gente va a hacer lo que le dé la gana y encima autorizado por el voto popular. ¿Qué tienen que decirle a la gente que piensa así? A ver, primero que nada, la bancada de Fuerza Popular va a seguir dialogando, tendiendo puentes con todas las fuerzas políticas. Y eso es el espíritu de Keiko. Segundo, como Keiko ha afirmado en su compromiso de honor con el país, comisiones claves como fiscalización y de inteligencia van a pasar a manos de la oposición. ¿No se van a arrepentir de eso? ¿No ha sido solamente una promesa de campaña electoral para sacar votos? Chema, por supuesto que no. Eso es para buscar un equilibrio democrático. En el caso de llegar al gobierno, nosotros llegamos al Ejecutivo y la oposición se encarga de fiscalizarnos. Eso es lo que se está buscando. De acuerdo. ¿Eso lo van a reafirmar? Por supuesto que sí. Por escrito. Keiko ya se ha comprometido con todos nosotros. Correctamente. Hoy día el periodista Juan Carlos Valdivia hace una reflexión que no sé si la han leído o va a pasar un poco desapercibida. ¿Por qué por qué hacer una segunda vuelta? ¿Qué pasaría si PPK, Pedro Pablo Kuczynski y su partido van donde Keiko, van donde ustedes y le dicen, mira, más o menos estamos de acuerdo en ciertas cosas generales, atraer la inversión privada y otras cosas más. Hagamos un pacto de gobierno y no hay segunda vuelta. ¿Para qué ir a segunda vuelta? ¿Qué pasaría si les tocan la puerta y les plantean eso a ustedes? A ver, aquí quienes tienen que decidir cuál es la mejor opción es la población. La población va a optar por quién es la persona idónea, adecuada para devolvernos la seguridad ciudadana, para que pueda dar el empuje a la economía que se ha visto paralizada en estos casi 5 años de gobierno del señor Ollanta Humala. La población tiene que decidir. En otras palabras, ¿no aceptarían ustedes una fórmula para que no haya segunda vuelta en los hechos? Chema, la población tiene... Aunque haya solamente de manera formal. No, la población es la que tiene que estar empoderada, ¿no? Y yo te digo, la población tiene que escuchar esta confrontación de ideas, ya sea en temas de seguridad, en temas de economía. Esa confrontación de ideas, de propuestas, es lo más saludable, porque al final quien va a ser empoderado va a ser el ciudadano. El premier cateriano ha puesto el grito en el cielo con las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre el atentado terrorista del sábado. Que dicho sea de paso, nos hemos enterado de los muertos a cuentagotas. A cuentagotas. Entiendo que no porque eso lo haya querido la Fuerza Armada, sino porque siga descubriendo dónde estaban los desaparecidos. A mi parecer, sí. Ahí ha habido ocultamiento de información y lo que refleja eso
es un manejo ineficiente en materia de seguridad por parte del Ejecutivo. Hay que recordar, Chema, que es este gobierno que desactivó la especialidad, el arma de inteligencia en el Ejército. Entonces, el gobierno ha mandado a los miembros de las Fuerzas Armadas y a estos 2 civiles llevando material electoral sin información de inteligencia. Prácticamente los ha mandado como carne de cañón. ¿Qué consecuencias trae eso en la campaña electoral? Es decir, ¿qué planteamiento tienen ustedes para evitar esos riesgos innecesarios, o por lo menos minimizar esos riesgos necesarios, y de qué manera esto va a ser importante para que el público decida el próximo 5 de junio? Bueno, en ese sentido, Fuerza Popular, el fujimorismo es el único partido que tiene la experiencia exitosa en haber traído la seguridad, la paz al país y la estabilidad económica. ¿Cómo, Chema? Aplicando un verdadero liderazgo presencial, una estrategia integral y, por supuesto, dando herramientas legales. Y para combatir a la inseguridad ciudadana se requiere energía y vigor por parte del próximo mandatario. Cateriano ha dicho, sí, mucho vigor, pero violación de derechos humanos. Durante la época del papá de Keiko Fujimori. Es un poco más, estoy caricaturizando un poco el mensaje, pero eso es lo que ha dicho. Respuesta frente a eso. Bueno, déjame decirte que en la década de los 90 se aplicó una verdadera estrategia para derrotar a un problema que todo el mundo creía que era imposible. Me refiero al terrorismo, a Sendero Luminoso y al MRTA. ¿Cómo se derrotó a estos 2 grupos terroristas? Con un verdadero liderazgo y con una estrategia integral. Y gracias a esa estrategia integral, los principales cabecillas de ambos grupos terroristas están vivitos y coleando, purgando condena, sin derramar una sola gota de sangre y sin disparar una sola bala. Vamos a ponernos en el otro lado del espectro político, mirando hacia la segunda vuelta. Kuczynski insinuó en un momento que iba a visitarlo a Gregorio Santos a la prisión en la que está recluido para conversar sobre su posición antiminera. Gregorio Santos le ha dicho que no lo va a recibir porque no quiere recibir a una persona que va a pedirles votos. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, con respecto, yo te puedo hablar de la posición de Keiko. Obviamente la segunda vuelta es una historia diferente, es otra estrategia. Keiko va a dialogar con todas las fuerzas políticas, con todos los sectores, porque ese es el espíritu democrático de Keiko. Keiko ha dicho que va a gobernar para todos los peruanos. Sobre todo si tú ves el mapa del Perú, ves que la zona sur no es de color naranja. No, claro que no. Es de otro color. Claro. Por supuesto, entonces no vamos a poder gobernar solos. Si queremos mejorar la gobernabilidad, bajar el ruido político, tenemos que tender puentes. Por ejemplo, hablando de puentes, ¿qué le dirían ustedes a un Gregorio Santos o a una Verónica Mendoza? Gregorio Santos obtiene una votación impresionante en Puno, por ejemplo. Verónica Mendoza en Cusco, su tierra natal, pero también en otras partes del sur andino, generalmente postergada siempre, en todos los gobiernos del Perú. Claro. Bueno, lo que ha dicho Keiko, por ejemplo, es que para nosotros, para Fuerza Popular, la conservación, el medio ambiente está primero. Con respecto al agua, se va a priorizar el agua primero para consumo humano, después para la actividad industrial, minera, agrícola y por último para la actividad minera. Así es como se va a priorizar el uso del agua, a diferencia del señor Kuczynski, ¿no? ¿Qué dice sobre esa materia? En ese sentido, el señor Kuczynski, por ejemplo, hagamos una metáfora. Él ve un cerro, lo ve cargado de minerales, de oro, de plata, mientras que para Keiko ha aprendido a que ese cerro puede ser un apu. Y eso implica el entendimiento de Keiko de la cosmovisión del campesino, del agricultor, que para él el cerro, el agua, puede ser algo sagrado y eso se va a respetar. Verónica Mendoza ha dicho que gane quien gane en la segunda vuelta, ella va a encabezar o por lo menos a formar parte de la oposición. Si ustedes llegan al poder con Keiko, al Ejecutivo, bueno, Chema, yo el Ejecutivo ya lo tiene, ¿cómo verían Bueno, eso? primero que nada, Chema, yo creo que no todos los votos de la señora Mendoza son ideologizados o antifujimoristas.
En ese sentido, yo creo que Keiko tiene más cercanía, por ejemplo, con el voto rural. Y para la señora Mendoza, yo creo que quiere menos al señor Kuczynski, debido a que él prácticamente regaló el gas del lote 56. Y de eso se encargó el candidato a Acción Popular, Alfredo Barnechea. ¿Ustedes lo llamarían a Barnechea para algo, por ejemplo, en el gobierno? ¿Para que los asesore en materia del gas, por ejemplo, o no? Bueno, vamos a tener que buscar puntos en común, de coincidencia, efectivamente. Y para nosotros, el principal punto donde se va a coincidir es en el tema de seguridad ciudadana, Chema. Bueno. Yo creo que todos nosotros, no solamente los partidos políticos, sino los ciudadanos, queremos buscarle una solución inmediata a este problema que cada día está de mal en peor. Tenemos que llegar hasta acá porque el programa de hoy va solamente hasta la 1:30 y nos faltan solamente segundos. Gracias. Muchísimas gracias, Chema. Muy buenas tardes. Muy amable. Y felicitaciones, por supuesto, por esa votación.